Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas al canal del Salto. Bueno, primero que nada me pido disculpas porque llevamos un par de semanitas sin hacer programa, pero nada, ya estamos aquí de vuelta. Hola, Carles, bienvenido, como siempre, un asiduo del programa. Buenas tardes, Mandatruco. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el 1 de mayo? ¿Habéis ido a la manifestación o qué? Supongo que sí, ¿no? Hemos cumplido, ¿no?, con nuestro deber, con este día tan importante, que por cierto, ahora comentaremos también un poquito por encima, la historia del 1 de mayo, porque mucha gente la desconoce y creo que es importante que se conozcan los orígenes, ¿no? Más allá de la importancia que sigue teniendo actualmente este día para los trabajadores y las trabajadoras. Bueno, como ya sabéis, esto es Currando, que es Gerundio, es un programa del Salto. Ya sabéis que el Salto es un medio totalmente independiente, que no se financia de las grandes corporaciones ni de las empresas, que no falte, no falte, dice Carles. Yo tampoco, yo también estuve en la manifestación, en una ciudad diferente a la tuya, seguro, pero sí que estuvimos dando el callo. Como digo, el Salto es un medio independiente, seguramente lo conozcáis. Este es el canal, uno de los programas que tenemos. Hay una parrilla con programas muy interesantes y nada, siempre os animamos a suscribiros al canal, a seguirlo. Y si tenéis Amazon Prime, también podéis darle una suscripción gratuita al mes y esa pequeña financiación es una de las formas sobre las que gracias a ella se mantiene perdón, este espacio y este canal, ¿vale? Para todos y todas. Pues bien, ya estamos aquí un martes más. Esto es Currando, que es Gerundio, el programa que te recuerda que no vas a heredar la empresa. Esto es un programa de trabajadores y trabajadoras donde hacemos un poquito de todo, ¿vale? Los que me conocéis sabéis que soy abogado laboralista. Si tenéis cualquier consulta, cualquier necesidad de asesoría laboral, la podéis hacer por el chat. Ya sabéis que me encanta leeros y cualquier consulta la intentaremos resolver en directo. Y si es algo que necesitamos ya analizar documentación, revisar nóminas, pues ya os redirigimos al sindicato de clase que tengáis más cercano. Pero que sepáis que es un espacio también de asesoría laboral en directo, ¿vale? Y que podéis hacer las preguntas que consideréis para un amigo, para un familiar, lo que queráis, a través del chat. Y, como ya sabéis, este programa pues es un programa de clase, ¿no? De clase no porque venga yo de corbata y gabardina, sino de clase, contenido de clase trabajadora. Y lo que intentamos pues eso es dar pinceladas, comentar noticias de actualidad que nos afectan como trabajadores y trabajadoras y sobre todo intentar fomentar el apoyo mutuo, la organización de los centros de trabajo y conocer nuestros derechos, ¿no? Que es lo que falta muchas veces, que no solemos conocer nuestros derechos laborales y las empresas se aprovechan de esto. Siempre lo decimos,
Las empresas tienen su gestoría, su asesoría, están bien asesorados y los trabajadores y trabajadoras tenemos que tener el mismo o mejor asesoramiento. Y nada, dicho esto, agradeceros de nuevo por aquí la asistencia y lo primero que vamos a comentar, cómo no, bueno, ojo, hoy tenemos una invitada de lujo también. Lo habréis visto en el cartel, viene la compañera Alejandra de la Fuente, que es escritora, periodista, además recientemente ha publicado un nuevo libro que se llama La trabajadora infiltrada, ¿no? Ya sabéis que hay un programa famosillo en la televisión que habla de el empresario, ¿no? El jefe infiltrado. Bueno, pues aquí la compañera ha hecho un trabajo de investigación y se ha infiltrado en algunas empresas y en algunos sectores buscando trabajo para poder probar y para poder narrar en su libro las situaciones de precariedad extrema que se ha encontrado. Muy, muy interesante. Alejandra también puso en marcha la plataforma, seguramente la conozcáis, y perfiles en redes sociales, Mierda Jobs, y ahí ha venido narrando durante mucho tiempo, pues eso, casos de precariedad muy abusiva. Pues a partir de ahí ha escrito este libro y vamos a tenerla dentro un ratito, vamos a tenerla en directo y le vamos a poder preguntar sobre qué situaciones ha encontrado, qué piensa de la precariedad, ¿no? Las patas de la precariedad, que es como se llama el programa de hoy, y ver de qué forma podemos solventar esta situación. Y nada, dicho esto, antes de incorporar a la compañera, he traído algunas noticias para comentarlas con vosotros y con vosotras. La primera que os traigo, y lo he dicho antes, es, oye, vamos a ver, aunque es un día después, ayer fue el 1 de mayo, hoy tenemos la resaca, ¿no?, del 1 de mayo. Creía importante decir siempre por qué se celebra el Día de la Clase Trabajadora, ¿no?, el 1 de mayo. Aquí os traigo un artículo de 20 minutos porque es muy breve, ¿vale? Se ha escrito muchísimo sobre la historia del 1 de mayo, pero lo más importante, seguramente os suenen los famosos mártires de Chicago, ¿no? ¿Por qué se celebra el día 1 de mayo? Pues bien, aquí lo que dice la noticia es que es una jornada festiva en toda España y en gran parte de los países del mundo, ya lo sabéis, es un día prácticamente internacional, donde se reivindica los derechos de los trabajadores. Lo que se conmemora es el origen de las protestas que consiguieron avances sociales significativos para los trabajadores, siendo el principal el establecimiento de la jornada laboral de 8 horas. Aquí estamos hablando de una lucha que, que se llevó a cabo hace 2 siglos, bueno, el siglo pasado, no el anterior. Específicamente fue establecido en 1889 y corresponde a la histórica huelga de Chicago de 1886. ¿Vale? Entonces, este día 1 de mayo conmemora a los mártires de Chicago, que en aquel entonces eran unos trabajadores anarquistas que se organizaron y convocaron una fuerte huelga y una movilización muy intensa en los focos industriales de Chicago para conseguir precisamente la jornada laboral de 8 horas, que es la que tenemos hoy en día, y que, por cierto, ahora se está planteando el debate, ¿no?, de reducir la jornada y de redistribuir el trabajo y la riqueza, pero en este caso redistribuir el trabajo, reducir la jornada sin reducción salarial. Pues bien, la jornada laboral de 8 horas fue una movilización muy fuerte y fue una reivindicación que se consiguió en estas huelgas de Chicago. Y fue en el 4 de mayo se produjo una revuelta en Haymarket, perdonando inglés, en la que 20.000 personas fueron reprimidas por la policía, ¿vale? Haceros una idea, se saldó con 38 muertos, ojo, 38 muertos y centenares de heridos. Bueno, pues esa revuelta se saldó con la encarcelación y la condena a muerte, condenaron a muerte en Chicago a 8 sindicalistas anarquistas, los que pasaron a ser conocidos hoy en día, y por eso viene el 1 de mayo, como los mártires de Chicago. Entonces, gracias a estas movilizaciones, la patronal de Chicago accedió, o sea, los trabajadores y trabajadoras consiguieron que se instaurara la jornada de 8 horas y la Internacional de los Trabajadores consiguió que este día fuera una fiesta y que posteriormente se fuera extendiendo a otros países del mundo. O sea, para que sepamos un poquito de dónde viene este 1 de mayo, la importancia no solo, de aquí viene, ¿no?, la conexión de pasado a actualidad, pues está muy bien aquellas huelgas, pero estamos hablando de hace más de 200 años, ¿no? Eh, la conexión de aquellas luchas que llevaron a cabo estos trabajadores y trabajadoras, lo que se consiguió y cómo podemos extrapolar todo esto a la actualidad y seguir consiguiendo mejoras laborales más allá de lo que consiguieron nuestros antepasados, ¿no? Y de ahí el sentido y la importancia del 1 de mayo, perdón, como fecha tan significativa para la clase trabajadora. Pues bien, ¿qué pensáis que opina Garamendi del 1 de mayo? A ver si decís algo por el chat. Os pongo la noticia
y una entrevista que le han hecho al señor Garamendi, sabéis que es el presidente de la COE, ¿no? De la patronal, donde dice que los salarios están subiendo y que los convenios se renuevan. Ya sabéis que una de las reivindicaciones que se están planteando en este 1 de mayo, no solo por los sindicatos mal llamados mayoritarios, ¿no? Comisiones Obreras y UGT, sino por todo el sindicalismo, incluyendo el combativo, es que el aumento de precios, el aumento del índice de precios al consumo, del IPC y especialmente de los alimentos y productos esenciales, está por las nubes, ¿no? Se ha disparado. Y los salarios, por contra, están prácticamente congelados. Es decir, hemos perdido poder adquisitivo. Pues bien, a esas reivindicaciones lo que dice Garamendi es que los salarios están subiendo, ¿vale? Y cuando le preguntan de, oye, han aumentado los beneficios empresariales, se han disparado en el último año. Dice que una parte importante de los beneficios empresariales provienen de la actividad en el extranjero. Y ojo, porque en esta entrevista suelta, ya sabemos que Garamendi nos tiene acostumbrados a soltar algunas perlas, pero es que en esta entrevista la suelta con ganas. Dice que, a ver, dice que los salarios están subiendo, de hecho, dice, se siguen firmando convenios, estamos trabajando en ello y la discreción suele ser clave, la mesa está abierta. Dice, pero en un momento dado lo que planteaban los sindicatos, pues no hemos podido aceptarlo, seguimos trabajando, ¿vale? Y Garamendi lo que dice es que el problema es que cuando se te plantean máximos que no son posibles, evidentemente no se puede alcanzar ese acuerdo. Y dice también que sobre los beneficios de las grandes empresas, que hay mantras que yo no comparto, dice Garamendi. El ritmo de la firma de contratos es menor, pero se sigue haciendo. Y cuando habéis visto que Comisiones y UGT, ¿no? En la manifestación, una de las cosas en Madrid que han dicho los líderes sindicales de Comisiones Obreras y UGT es que se espera un otoño caliente, ¿no? O algo así. O que si no hay pacto con aumento de salarios va a haber movilizaciones. Incluso Unai Sordo de Comisiones Obreras llegó a decir que puede haber huelgas. No hablo de huelga general, ojo aquí. Hablo de huelgas en determinados sectores. Que puede haber conflicto, ¿no? Pues lo que dice el señor Garamendi en que la patronal se sitúa al margen del partidismo y lo que dice es que lo que han dicho los sindicatos de hacer movilizaciones y de un otoño caliente y tal, se enmarca dentro de un proceso electoral. Es decir, está diciendo que los sindicatos están diciendo todo esto porque se acercan las elecciones municipales y las autonómicas. Y como están, entre comillas, ¿no? De parte del gobierno más progresista de la historia en algunas cuestiones, la COE piensa que estas reivindicaciones se basan solamente porque es un 1 de mayo y tienen que salir y dar la cara como líderes sindicales y tienen que decir que va a haber movilizaciones. Es decir, la patronal piensa que lo que está diciendo Comisiones y UGT en realidad es una pantomima, que es un lavado de imagen ante los suyos en el 1 de mayo y que también es una forma de acercarse a los partidos de la izquierda de cara a las elecciones autonómicas y municipales. ¿Vale? Para que nos hagamos una idea. A ver, aquí hay varias cuestiones. La primera, la verdad es que es triste que los sindicatos institucionales, ¿no? Podamos llamarlo, o de concertación, en las manifestaciones del 1 de mayo salgan junto a líderes del gobierno. Bueno, se supone que los sindicatos de trabajadores son organismos, o deberían de ser organismos independientes, y que no tienen intereses políticos, más allá de los intereses de los derechos laborales de la clase trabajadora. Pues bien, yo considero un error absoluto que los líderes sindicales de Comisiones Obreras y UGT vayan de la mano con la ministra Yolanda Díaz por muchos pactos que hayan podido alcanzar, por muchos consensos que pudieron llegar en la última reforma laboral de diciembre de 2021, pero es un auténtico error. Y eso lo que hace, en un principio, es devastar la imagen del sindicalismo, específicamente de Comisiones Obreras y UGT, pero lamentablemente hay veces que esto se acaba extendiendo al resto de sindicatos, ¿no? Y recordemos, hay otros muchísimos sindicatos, no lo hemos visto en los medios de comunicación, seguramente algunos y algunas de las que estáis aquí habéis asistido a estas manifestaciones alternativas a los sindicatos de concertación que no aparecen en los grandes medios de comunicación, ¿vale? Los sindicatos combativos y sindicatos como la CNT, que no recibe subvenciones del Estado, que es un sindicato independiente, han organizado sus propias marchas, han organizado sus propias reivindicaciones al margen de Comisiones Obreras y UGT. Entonces, es interesante analizar esta cuestión, primero, porque la propia patronal no se cree las amenazas de conflicto que están diciendo los sindicatos que se sientan con ellos a negociar, y segundo, porque esta politización, ¿no? Del sindicalismo mayoritario, politización en el mal sentido,
Es decir, politización hablando de partidos, ¿no? Vamos a llamarlo partidismo, no politización. Puede perjudicar al resto de sindicatos si no son capaces de diferenciarse y de dejar bien claro que los sindicatos no están del lado de ningún partido político en concreto, sino que se tienen que regir o defender los intereses de todos los trabajadores y trabajadoras. Dice Carles por aquí que en parte es normal si 5 ministros se manifestaron con ellos. Correcto. Al final es una buena muestra de esa fotografía, ¿no? Y todos cogiditos de la mano en un principio, pues acaba perjudicando. Os traigo por aquí hablando del 1 de mayo también, y hemos visto lo que dice la patronal, lo que significan los datos de beneficios empresariales, ¿no? Claro, Garamendi dice que, que no, que se debe todo a capital extranjero y que los salarios están subiendo. A ver, los salarios están subiendo, pero no conforme al IPC, ni tan siquiera por encima. Es decir, se están perdiendo poder adquisitivo. Ya lo hemos hablado en algunos programas, ni tan siquiera la subida del SMI, del salario mínimo interprofesional, ha sido suficiente como para paliar esta subida desproporcionada de precios. Y luego, por contra, como os traigo en esta noticia, estamos viendo que según el propio Banco de España, que no es un organismo muy de izquierda, ¿no? Que podamos decir, está diciendo que los beneficios empresariales se han disparado durante el 2022. ¿Vale? Estamos hablando de un 38%, un 23,6%, un 18%. Estamos hablando de crecimientos, de beneficios desmesurados que no tienen nada que ver con las escasas subidas salariales que se están pactando. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta cuando veamos hablar a la patronal y cuando incluso veamos hablar a los sindicatos mal llamados mayoritarios, ¿no? ¿Y qué está pasando por contra en Francia? Lo habréis visto, ¿no? Seguramente. Allí los 1 de mayo son diferentes, ¿eh? Y sobre todo con la que se está liando tras la reforma de las pensiones que está acometiendo el gobierno de Macron en la República Francesa. Os traigo una noticia también que habla de Francia se enciende, nunca mejor dicho, ¿no? Hemos visto a algún miembro de cuerpos de seguridad del Estado ardiendo. Francia se enciende el 1 de mayo con altercados en las manifestaciones en diferentes puntos del país. Y ojo con esto, porque nos está demostrando que lo que le llaman ellos la unión sindical, que son los 8 sindicatos más grandes de Francia, siguen en la lucha y siguen convocando movilizaciones de todo tipo para intentar acabar con esta reforma de las pensiones. Que recordemos, es una reforma de las pensiones que se queda incluso por debajo, ¿no? En cuanto a la edad de jubilación de la que tenemos ahora mismo en el Estado español de los 67 años. Y la que se está liando en Francia, ¿no? Eso lo estamos escuchando en muchísimos sitios. Pero es que, ojo, hasta Macron ha tenido que dejar de hacer actos públicos porque se han organizado los 100 días de cacerolada. Y Macron ha tenido que irse fuera del Estado de Francia, ha tenido que irse al Congo, a otros países, a hacer campaña o a hacer actos internacionales porque no podía soportar que en cada sitio de Francia donde acudía iban miles y miles de personas con cacerolas a reventar el acto. Entonces, ojo, porque la lucha que se está planteando en Francia no tiene nada que ver, hablando de sindicalismo mayoritario, que allí está la CGT y otros sindicatos mayoritarios, no tiene nada que ver con la que Comisiones Obreras y UGT puede plantear o incluso ha planteado ante recortes brutales de derechos laborales como los que se vivieron en la época del Partido Popular e incluso del gobierno de Zapatero con la situación de las pensiones, ¿no? Entonces os lo traía a modo ejemplificativo, ¿no? Para que veamos un poco la comparativa y a dónde debería de caminar el sindicalismo combativo, ¿no? En intentar aglutinar fuerzas, seguir creciendo. Este 1 de mayo, como muestra, ¿no? De que el sindicalismo combativo sigue en las calles, en la lucha, en los centros de trabajo, intentar crecer para llegar a tener la potencia suficiente como para plantear movilizaciones fuertes. Ya veremos, ¿eh? Ya sabéis que se ha aprobado por el Parlamento, el Tribunal Constitucional, no sé si se llama así, de Francia, al final ha aprobado, o sea, ha ratificado esta reforma de las pensiones, del sistema de pensiones francés. Supuestamente y legalmente no hay nada que hacer, pero las movilizaciones, como hemos visto, no cesan, ¿eh? Llevan meses de movilizaciones. Este 1 de mayo parece que ha reavivado el conflicto y quizás esto se pueda extender. Por aquí comenta también Mandatruco, en mi zona estuvo la CNT en la de la CIGA, mientras Comisiones y UGT estaban en otra plaza contando mentiras, supongo. Entiendo que serás de Galicia. Sí, claro. Si os fijáis, en la mayor parte de los territorios del Estado,
se han planteado movilizaciones alternativas a las de comisiones obreras y UGT. Y esto demuestra una sintomatología. Y es que al final el sindicalismo institucional no tiene la hegemonía, ¿no? Hay una parte importante de la clase trabajadora que entiende que esos sindicatos no le representan. Y esa brecha es la que se debería de estar aprovechando, ¿no? Por estos sindicatos independientes o estos sindicatos alternativos. Y hablando de huelgas, os traigo por aquí una noticia curiosa y es sobre Hollywood. No sé si os gustan las peliculitas por ahí, pero bueno, para que sepáis, en Hollywood hay un sindicato de guionistas con muchísima fuerza, ¿vale? Entonces, el sindicato de guionistas de Hollywood convoca una huelga indefinida, ¿vale? No estamos hablando de una huelga un día, 2 días, huelga indefinida. Si no recuerdo mal, antes de 2010, este sindicato de guionistas ya convocó una huelga. Y es que estamos acostumbrados y acostumbradas, ¿no?, a ver los famosos, ¿no?, los actores, los contratos millonarios de Hollywood, pero detrás de eso hay una industria con miles de trabajadores y trabajadoras, en este caso, pero hay no solo guionistas, cámara, realización, etcétera, pero hablamos aquí de guionistas con situaciones muy precarias, ¿no? Y os traigo aquí la noticia de que han convocado una huelga indefinida. Piden aumentos salariales, piden mejores condiciones de trabajo. Y fijaros, ¿ves lo que os comento? La última huelga de guionistas se convocó en 2007 y tuvo una duración de más de un mes, lo que supuso una pérdida de 2.100 millones de dólares en la industria. Y al final se alcanzó un acuerdo. Entonces, desde aquí, desearles todo nuestro apoyo a los trabajadores y trabajadoras de Hollywood, a los guionistas y al sindicato de guionistas, que seguramente vayan a conseguir muchísimas cosas. Y hablando de huelgas, y esto lo hemos hablado en muchísimos programas, os traigo que los sindicatos de la Inspección de Trabajo, como dice aquí este titular de la información, anuncian una huelga indefinida en junio. Estamos a las puertas de junio y como ya hemos hablado aquí en muchísimos programas, la inspección de trabajo es esencial. Ahora hablaremos con Alejandra también del tema de la precariedad, ¿no? Pero la inspección de trabajo es esencial. Tiene un trabajo y unas competencias dentro de la vigilancia de la seguridad, la vigilancia del cumplimiento de la normativa en las empresas. Lo que están pidiendo, llevan meses, bueno, más de un año pidiendo los inspectores, las inspectoras de trabajo, no es solamente subidas salariales y mejores condiciones, que tienen todo el derecho del mundo, porque hacen un trabajo, no dan abasto. Pero es que no están pidiendo solo eso. Lo que están pidiendo y llevan pidiendo es incorporar, lo dice aquí la noticia, más de 500 nuevos efectivos. Es decir, lo que están denunciando los inspectores y las inspectoras es una carga de trabajo excesiva. ¿Cómo pretende el Ministerio de Yolanda Díaz hacer cumplir los contratos indefinidos, los fijos discontinuos, que se han potenciado con la nueva reforma laboral? ¿Cómo pretende hacer cumplir todo esto si apenas hay inspectores y inspectoras de trabajo? Tenemos el ratio de inspectores y inspectoras de trabajo de los más bajos de Europa, ¿vale? Entonces, esta noticia lo que nos tiene que hacer ver es, primero, priorizar la financiación de este departamento que depende directamente. Aquí ya no hablamos, no, es que las comunidades autónomas, no, no. Aquí depende directamente del Ministerio de Trabajo. Por lo tanto, la reivindicación es aumentar efectivos, aumentar fondos y aumentar medios materiales. Yo que voy mucho a la inspección de trabajo, a la Dirección Provincial de Valencia, habitualmente veo muchísima precariedad. No precariedad en el empleo, sino en el propio edificio, en los medios, en la cantidad de inspectores, en la falta de despachos, que muchos están compartiendo despacho. La verdad es que es lamentable. Es lamentable pretender, por un lado, ¿no?, acabar con la precariedad y, por otro, no reforzar este servicio que es esencial para los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? No sé qué opináis por aquí, pero la inspección de trabajo es esencial. Más allá de que pueda ser criticable, ¿no?, en algunos casos que podamos encontrar que hay alguna cuestión que a lo mejor no la solventen como nos gustaría, ¿vale? Pero al final son unos profesionales como la copa de un pino y tienen que tener medios y sobre todo personal. Si no tienen eso, nunca vamos a acabar con la precariedad. Y dicho esto, y hablando de precariedad, traigo también la noticia, esto sí que lo habréis visto en la televisión seguramente, en los medios de comunicación de masas, la muerte, ¿no? La muerte de una jornalera que ha fallecido y otras 37 que han resultado heridas en un accidente in itinere en Huelva, ¿vale? Esto se refiere a las jornaleras de Huelva, perdón. Ya sabéis la situación que tienen estas compañeras, ¿no?, estas trabajadoras. La mayoría migrantes, viven en casas hacinadas, tienen unas condiciones de trabajo de semiesclavitud.
especialmente en la fresa, pero bueno, hay en diferentes cultivos. Pues bien, hay un colectivo que se llama Jornaleras de Huelva en Lucha, que dice que vigilará que la empresa y la administración respeten los derechos de la trabajadora fallecida y sus compañeras heridas, 3 de ellas con pronóstico muy grave. Ya veremos, desde aquí sobre todo darles la condolencia a las compañeras, a familiares. Esto es auténtico terrorismo patronal, ¿eh? Fijaros que los medios de comunicación se están preguntando qué pudo ocurrir en el accidente. ¿Fue un fallo del conductor? ¿Superó el límite de alcoholemia y drogas? ¿No? Oiga, vamos a la raíz. A lo mejor la culpa no es del conductor. Vamos a analizar si la culpa real es de que 38 jornaleras, bueno, 38, no sé cuántas eran en el autobús, tuvieran que ir a trabajar en un día festivo, en el 1 de mayo. ¿Vale? A lo mejor si no hubieran ido a trabajar en el 1 de mayo, ese accidente nunca se habría producido. Quizás se hubiera podido producir otro día, ¿no? Pero oye, vamos a centrar el foco, a analizar, vamos a centrar el debate en por qué esas trabajadoras tenían obligación de acudir al campo un día festivo, ¿no? Más allá de que luego el convenio de jornaleras de Huelva es penoso, ¿eh? Y creo que incluso ni los festivos se retribuyen, no lo tengo claro. Si alguno lo conocéis por el chat, os agradezco que lo digáis. Pero bueno, un ejemplo más, ¿no? de este terrorismo patronal, ¿no? Y de este sufrimiento que al final siempre pagan los trabajadores y las trabajadoras de los sectores más precarios, ¿no? Al final lo que decimos siempre, ahora lo hablaremos también con Alejandra, la precariedad mata y la precariedad enferma. Y os voy a traer ya, a ver si puedo poneros el banner famoso de, aquí lo tenéis, siempre, victorias de la clase trabajadora. Ya sabéis que en este programita nos gusta hacer como 2 mini secciones, ¿no? Para que no caiga todo, estamos fatal, se va a hundir la clase trabajadora, vamos a perder todos los derechos. Hay que tener ese análisis realista y con perspectiva, pero también tenemos que, evidentemente, buscar las victorias y buscar las cosas que se consiguen por parte de los trabajadores y las trabajadoras cuando se organizan. Y os traigo aquí una buena noticia de una huelga que convocaron el sector del transporte de viajeros por carretera de Galicia. No sé exactamente de qué provincia de Galicia, ¿vale? Pero bueno, es una muy buena noticia porque habían convocado una huelga, como digo, en el sector de transporte de viajeros, que estaba prevista para el jueves y para el viernes, y se ha desconvocado porque se ha conseguido un preacuerdo, ¿vale? Aquí, por lo que decía una compañera por el chat antes, que nombraba la CIGA, aquí también estaba la CIGA, también comisiones y UGT, ¿vale? Habían convocado la huelga. Y, ojo, el principal acuerdo, lo pone aquí en la propia noticia, es de abonar subidas salariales del 6,5 y del 5,7 en concepto de incremento del IPC por los 2 últimos años, 2021 y 2022. Bueno, pues ya estamos hablando de subidas salariales por encima de lo que estamos acostumbrados a ver en algunos convenios colectivos, ¿no? Es importante, es una buena victoria, pero también añaden en la noticia y dicen que aún así hay una huelga indefinida, si no recuerdo más, sí. Aún así los sindicatos mantienen su intención de ir a un parón indefinido a partir del 8 de mayo. Quiere decir, se ha llegado a un preacuerdo, hay una subida salarial para el IPC de 2021-2022, pero aún seguramente faltan muchas cosas por negociar. Entonces los sindicatos dicen que aún, si no hay una negociación clara, el 8 de mayo irán a la huelga indefinida, ¿eh? Estamos hablando del transporte de viajeros por carretera, no de mercancías. Aquí hablamos de autobuses y todo este sector. Y ya por último, antes de darle el paso a la compañera Alejandra, ya sabéis que hay una sección que me gusta mucho en el programa que se llama, como veis aquí, puñalada sindical. ¿Qué es la puñalada sindical? Siempre lo explico, pero bueno, lo hemos comentado ya muchas veces. Son cosas o pactos que hacen los sindicatos, suelen ser los mal llamados mayoritarios, ¿no? Que perjudican a los compañeros de trabajo, que hacen algún tipo de traición, ¿no? Y siempre está bien resaltarlo para demostrar que no todos los sindicatos son iguales y, sobre todo, denunciar para que no vuelva a ocurrir. En este caso, ¿qué os traigo? Os traigo un caso de UGT de Castilla y León. Y aquí se podría abrir un debate largo, ¿eh? Pero el titular de Público es: UGT de Castilla y León despide al 40% de su plantilla y responsabiliza a la Junta por recortar fondos. Como sabéis, lo explico muy brevemente, la Junta de Castilla y León gobierna el Partido Popular con Vox, ¿no? Gracias a los apoyos de Vox. Sabréis también, si no lo sabéis os lo digo, que han retirado parte, no sé si gran parte o la totalidad, de las subvenciones a los sindicatos en la Junta, a los sindicatos de ámbito de la Comunidad de Castilla y León.
Pues bien, el sindicato ha aprovechado esta retirada de fondos, de subvenciones, para ejecutar un ERE, un despido colectivo, que afecta a 76 de los 188 trabajadores. Ojo, estamos hablando de que se va a liquidar a la mitad de la plantilla del sindicato. A ver, os traigo esta noticia porque ya lo hemos visto esto en muchas ocasiones. Lo hizo también Comisiones Obreras en Valencia, lo han hecho también en algunos sitios, creo que en Galicia. Y claro, al final, esta noticia nos tiene que llevar un poco a la crítica, ¿no? Es decir, oye, si los sindicatos al final hacen depender su estructura de la financiación pública, tienen un problema. Primero, tienen un problema quizás de independencia, ¿no? Habrá algunos que dirán que no. Y segundo, tienen un problema porque la estructura está directamente vinculada a las subvenciones. Si algún gobierno recorta las subvenciones, como le ha pasado al gobierno de Castilla y León, ¿qué va a pasar con esos trabajadores? Que van a tener que hacer un despido colectivo o no lo deberían de hacer, ¿no? Según sus principios y según la defensa de los trabajadores y las trabajadoras. Claro, aquí lo que se está planteando es un despido y seguramente con la indemnización que marca la ley, ¿no? Que son, como sabéis, 20 días por año. Bueno, pues siendo un sindicato que ha peleado, ¿no? O ha luchado por la derogación de la reforma laboral del Partido Popular de 2012, pues quizás debería reconocer o indemnizaciones superiores o que tiene un problema estructural, ¿no? Y que es depender directamente de subvenciones de la Junta. Y nada, ahí lo dejo para si queréis comentar algo por el chat, porque aquí hay dos cosas vinculadas, claro. Si se queda sin subvenciones, o sea, por un lado, podríamos estar de acuerdo en que los sindicatos deben de autofinanciarse y no deberían de recibir subvenciones del Estado. Ahora bien, les cortan las subvenciones, ¿qué hacen con todo ese personal que tienen engrosado? Pues ahí está el quid de la cuestión. Y bueno, dicho esto, acabamos con la sección de puñalada sindical y vamos a dar el paso a la compañera Alejandra. Hola, Hola, Alejandra. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Nada, Alejandra, como ya lo hemos dicho y lo hemos anunciado por redes, es periodista, es escritora y bueno, es la impulsora, seguramente lo conozcáis, de Mierda Job y otros muchos perfiles, ¿no? Que hemos visto en tus redes sociales. Además, es autora de un libro, no sé si un libro reciente o tienes más libros, yo solo conozco el último, ahora nos lo contará. Dos. Tengo dos ya, sí. Pero tendrás varios, ¿no? Dos, bueno, varios, a ver, dos es lo justo para decir varios, pero me parece bastante decir varios. Bueno, Tengo dos ya son dos. multitud. Muy bien. Y nada, eso, la hemos traído sobre todo para hablar de precariedad, porque ella conoce mucho más que nadie. A ver, yo estoy en un sindicato, soy abogado laboralista, también me llegan muchísimos casos, pero bueno, dada tu experiencia, tu investigación y el éxito que has tenido en redes sociales, pues creíamos conveniente traerte y justo después de un 1 de mayo, pues quizás, ¿no? Más conveniente para hablar un poquito de precariedad. Y la primera pregunta que te quería hacer, por si la gente no lo conoce, es ¿qué te llevó a ti a iniciar el perfil este de Mierda Jobs o los diferentes perfiles de precariedad que pusiste en marcha? Bueno, pues al final me llevó la propia precariedad que sufrí, vamos, o sea, que sufrí cuando me inicié en el mercado de trabajo y bueno, y luego años posteriores también, pero eh, claro, yo tendría cuando empezó esto pues 22 o años o así, o 23, y momento perfecto para iniciarse en el mercado de trabajo y me encontré con auténticas barbaridades y decía, madre mía, pero ¿esto qué es? Y además lo hablaba con muchas amigas, con muchos amigos y les comentaba, oye, que me está pasando esto. Y es que le pasaba a todo el mundo lo mismo, es decir, no solo me pasaba a mí. No era a ti solo. Y claro, y entonces ya pues empecé, dije, bueno, ¿y si creo una cuenta de Twitter mientras busco trabajo y pongo las ofertas que me voy encontrando? Y las primeras ofertas eran mías, o sea, eran cosas que me pasaban a Era mí. tuyas que te pasaban a ti. Claro, y al final la gente pues me fue mandando, pues mira, a mí me ha pasado esto, y a mí esto, y a mí esto. Y al final de vez en cuando publico ofertas de mucha gente. El problema está también en que la precariedad, y ahora sí seguramente hablaremos en profundidad sobre esto, no está únicamente en las ofertas de trabajo, al contrario, las ofertas de trabajo es la punta del iceberg, punta a punta, o sea, no se ve prácticamente nada. Los empresarios que precarizan no ponen, hola, mira, te voy a precarizar y no vas a tener contrato y vas a hacer horas extras sin Claro, remunerar. En principio no lo suelen hacer así, entonces al final Mierda Jobs es cierto que muestra una punta del iceberg muy pequeña y por eso quise hacer, por ejemplo, realidades precarias en el que ya no se verbalizan esas ofertas, o sea, no se muestran esos pantallazos de oferta, sino que se habla de las realidades precarias que existen en el país y así por lo menos se puede explicar mucho más qué es lo que pasa en el mercado de trabajo.
Claro, es que una cosa es lo que nos llega por la entrevista de trabajo o por las solicitudes, ¿no? Las ofertas de empleo, que lo que dices es Ujú. la cúspide de iceberg, y otra cosa es lo que pasa dentro de las empresas, ¿no? Estábamos hablando antes de la inspección de trabajo, ¿no? Como elemento imprescindible a la hora de vigilar, controlar y sancionar a las empresas. Y claro, la inspección de trabajo tiene pocos medios, la gente tiene miedo, ¿no? Siempre lo decimos, hay muchísimo miedo y es muy difícil denunciar. O sea, perfiles como el tuyo son muy interesantes porque sacan a la luz todo lo que está ocurriendo, tanto en la oferta como dentro del puesto de trabajo. Es cierto, totalmente de acuerdo contigo, Antonio, que la inspección de trabajo está muy mermada, se necesitan más efectivos y no solamente humanos, que también, sino materiales, es decir, necesitan estar muy actualizados para poder perseguir el fraude laboral que hay en este país, pero creo que la cuestión es mucho más grande. Creo que al final, y mucho más compleja, no solamente no podemos cargar todo en la inspección. Creo que también existe una cultura empresarial en España muy hiriente con los trabajadores, es decir, y las trabajadoras. Es decir, eh, tenemos cuestiones normalizadas en este país que no son normales y además es que son ilegales. O sea, lo de trabajar las horas extra, por ejemplo, que es un ejemplo que se pone mucho, pero que es real, Pero sigue siendo real. eh, Sí, sí. eso es algo ya cultural, es un arraigo cultural empresarial, por desgracia. El ponerte una categoría profesional por debajo de la que deberías, también esto es otra realidad. Y luego en determinados sectores, por ejemplo, los falsos autónomos, los falsos becarios, el trabajar a lo mejor a media jornada, pero, o sea, con un contrato a media jornada, pero haciendo una jornada completa, eso ocurre y hay que decirlo. O sea, es decir, es que no es una excepción. A mí cuando la gente me dice, no, es que esto es excepcional, no, perdona, no es excepcional. O sea, Es si el la regla. 50% de las horas extra no se remuneran en este país y ya ni siquiera entramos en la voluntariedad de las horas extra tal y como se recoge en el Estatuto de los Trabajadores, no es una cosa excepcional. O sea, estamos hablando de que la mitad de los empresarios no pagan las horas extra a los trabajadores, no es una excepción. Ni las paga ni Entonces, las registra, que esa es la segunda. claro, claro, claro. Luego, por ejemplo, efectivamente, el tema de lo del registro horario, que además es obligatorio desde el año 2019, es que no es algo excepcional. Es decir, tú puedes preguntar a la gente, a los trabajadores, y muchos de ellos, yo en muchos trabajos tampoco lo he tenido, no se registran la jornada, perjudicando, obviamente, siempre a los trabajadores. Entonces, no son cuestiones excepcionales. Y creo que es importante lanzar el mensaje, uno, de que no son excepcionales y dos, de que es algo que es cultural, desgraciadamente, en la parte empresarial o en una parte empresarial de este país. Entonces, que la inspección de trabajo necesita medios, materiales y humanos, desde luego que sí. España es un país en el que el ratio por inspector de trabajo es muy bajo, es decir, se necesitan más inspectores de trabajo. Por ejemplo, en Alemania es mucho más alto que el nuestro. Pero es que además es que hay que cambiar la cultura de este país, es decir, hay que, con sanciones, con regulación, con educación a las personas jóvenes para que cuando se incorporen en el mercado de trabajo tengan recursos, porque no tenemos recursos los trabajadores cuando nos iniciamos. Entonces, es una cuestión cultural en la que los empresarios tienen una parte de culpa y, por qué no decirlo, el Estado tiene que dotar de material a los trabajadores, ya sea con la propia inspección de trabajo o, con, por qué no decirlo, y a mí me parece fundamental y yo siempre lo reivindico, con educación. Es que aquí no se educa a los Sí, trabajadores, no, no se no, les cuando enseña absolutamente fall nada. fall en los ciclos formativos y ya está, Eso es. y deja de contar. Sí, 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 Fue los totalmente. ciclos formativos y además es que es algo, o sea, en España, quitando cuatro gatos, todo el mundo necesita trabajar para vivir y era algo Claro. tan básico, tan esencial, que además sostiene el sistema que tenemos, es decir, sostiene el sistema de pensiones, sostiene la sanidad pública, sostiene la educación pública, etcétera, etcétera, etcétera. En algo tan imprescindible nos deberían formar para conocer lo que es una nómina, para conocer, y nos deberían formar desde que somos mucho más jóvenes y no que nos encontramos con una edad muy temprana incorporándonos al mercado de trabajo desde los 10 y pocos, o sea, desde los 16, 18 hasta los 22, 24, es gente muy joven, Y sin totalmente ningún tipo vulnerable. de recurso, efectivamente, sin ningún tipo de recurso. Y creo que es cuestión de Estado también formar a los trabajadores para que puedan tener, o sea, para que puedan defender sus derechos y tener recursos. Y me parece fundamental que eso se diga. Totalmente de acuerdo. Pues Alejandra, cuando hablamos de hacer este programa, me comentaste, oye, vamos a poner de título Las patas de la precariedad, ¿no? ¿A qué te refieres con las patas de la precariedad?
Bueno, es que cuando se habla de precariedad, muchas personas tienden a relacionarlo directamente con la precariedad económica, que es verdad que la precariedad económica es, digamos, a lo mejor la precariedad más severa o que más se nota, ¿no? Porque al Es final, más si visible. no, claro, si no puedes pagarte un alquiler o una habitación, por desgracia, pero bueno, no voy a abrir el melón del alquiler, y el alimento, el transporte, o sea, obviamente se nota mucho, pero no solamente está esa precariedad, no solamente existe esa precariedad, existen otras muchas, como por ejemplo, y por eso a eso me refería con las patas de la precariedad, pues por ejemplo existen los horarios que tenemos en España, que no, o sea, por ejemplo, los horarios comerciales, que son muy típicos de nuestro país, en el que un trabajador o una trabajadora está literalmente el día trabajando, literalmente, y si hablamos de grandes ciudades en las que los tiempos de transporte aumentan exponencialmente y es que ya sí que está todo el día trabajando, es decir, porque ya tienes que comer en un parque o tienes que comer en la propia oficina y entonces sales a las 8 de tu casa, llegas a las 9, haces hasta las 2, comes, echas un rato ahí como puedes, entras a las 4 otra vez, te vas a las 7 o a las 8, al final eso es otra precariedad. Que además afecta en muchas esferas de tu vida, porque afecta en tu vida personal, digamos, en ti contigo mismo, porque no puedes no puedes vivir, básicamente, no puedes hacer las cosas para las que, porque no se tiene que vivir para trabajar, o sea, se tiene que trabajar para vivir y al final Claro. esos horarios no te permiten hacer eso. También nos encontramos que puede haber problemas sociales, porque al final no puedes relacionarte con la gente, problemas físicos, porque al final estás todo el día trabajando, no puedes hacer ejercicio, estás mucho tiempo sometido a pantallas, mal sentado, comiendo, no comiendo en tu casa o no comiendo, ¿sabes? O sea, al final también te afecta en tu salud física y también te afecta en tu salud mental, porque al final la precariedad y la salud mental están estrechamente relacionadas. Y también pues podemos hablar de los horarios rotativos que no te permiten tampoco tener una estabilidad de nada. Es decir, tú quieres hacer clases de inglés o de ganchillo y si una semana estás de mañana, una semana estás de tarde, la siguiente, pues eso no te permite tener ningún tipo de vida social o de costumbres, ni formarte por si quieres salir de ese trabajo. Entonces, claro, al final la precariedad tiene muchas patas y por eso te comenté lo de poner las patas de la precariedad. No, no, perfecto, perfecto. A ver, el quid de la cuestión, y yo creo que es un elemento del debate, es que hay una precariedad legal y una precariedad ilegal. Es decir, o una parte de la precariedad está reconocida por la legislación, ¿no? Por ejemplo, me hacen un contrato a Total, tiempo parcial o tal, y otra parte de la precariedad es ilegal y evidentemente hay que denunciarla o hay que acudir a un sindicato o lo que proceda, ¿no? Claro, aquí el quid de la cuestión es cuando la precariedad se le da carta legal, es decir, se permite, ¿no? O se sabe que esto está ocurriendo y no se le da solución. Entiendo que ahí, totalmente, claro, ahí habría que legislar, porque la parcialidad, por ejemplo, es uno de los mayores problemas que tenemos y especialmente las mujeres. Y totalmente, es la esclavitud del siglo XXI, la precariedad del siglo XXI. Claro, ¿qué pasa con totalmente. esto? Es totalmente legal. Sí, no, no, es verdad que hay que, también luego es que al final yo creo que, por ejemplo, como comentabas con la parcialidad, habría que ver cuánto de real son esos contratos parciales, me explico, como pasaba con la temporalidad, cuánto de reales eran, o sea, realmente se necesitaban, eran legales esos contratos temporales que se O eran estaban haciendo y encubiertos que a se jornada hacen, completa, ¿no? o eran, claro, o eran encubiertos y eran indefinidos, es decir, eran falsos temporales. Pues con la parcialidad ocurre lo mismo, es decir, realmente son contratos temporales, o sea, perdón, parciales, Parciales. o no son contratos parciales y estás a lo mejor aprovechándote, porque claro, al final la parcialidad conlleva varias cuestiones al trabajador o a la trabajadora. Para empezar, estás menos tiempo en el puesto de trabajo, en la empresa, y eso hace que sea mucho más difícil organizarte. Es así. Es así. Con tus compañeros, es así. Sí, sí. Sindicarte, Te aíslas, te aíslan. claro, tener ese sentimiento de equipo, de pertenencia, digamos, no me gusta mucho este discurso, pero es que es verdad. O sea, al final, si tú pasas tiempo, 8 horas de tu vida en un puesto de trabajo, Tienes más contacto. queramos o no queramos, es parte de nuestra vida. Es una parte muy importante, fundamental de nuestra vida. Y al final esa parcialidad hace que uno no puedas sindicarte o no puedas desarrollarte en esa empresa como te gustaría. Es decir, no te puedes hacer fuerte, digamos, todo lo fuerte que te puedes hacer. Pero es que además luego conlleva otras cuestiones. Conlleva la parte económica, obviamente, que es fundamental y además, como bien decías, la sostienen las mujeres mayoritariamente. Y luego al final eh,
muchas veces porque hay personas que tienen contratos a tiempo parcial en 2 sitios a la vez, que esto también existe. Y Sí, esto sí. conlleva muchos problemas de salud y seguridad en el empleo. Porque, y esto es un melón que a mí me gustaría abrir en algún momento de esta conversación, porque al final, si tú estás apurada yéndote del punto A al punto B para conseguir un salario, al final puedes tener accidentes. Es que el año pasado en España hubo 1,5 millones de accidentes con baja, con baja. Con baja. No, miento, 600.000 accidentes con baja y 500 y pico mil sin baja. Sin baja. Y hubo 830 personas, creo que fueron 836 personas Fallecidos. que fallecieron. Es decir, es que esto es otro melón. Y al final esa precariedad, esa parcialidad también influye en esas estadísticas o al contrario, es decir, bueno, sí, o sea, al final están Sí, sí, la estrechamente precariedad relacionadas. mata, hay que hablar, hay que decirlo Sí, sí, claro, mata, mata, sí. totalmente. Y bueno, estamos ya hablando un poquito melón, pero ¿cuáles consideras tú que son los principales problemas de la precariedad? Yo creo que ya hemos dicho algunos de ellos. Hemos hablado de la parcialidad, ¿no? Bueno, pero es que tampoco es difícil encasillarlos, ¿no? Quizás, porque A ver, ¿cuáles son los principales? A ver, aquí podemos como dividirlo, ¿no? En cuáles son los principales problemas y cuáles son las principales precariedades o patas de la precariedad. O sea, los principales problemas, antes lo hemos tratado por encima, hemos mm, hablado de la cultura de la precariedad que existe en nuestro país, o sea, existe y de existe. hecho la tenemos muy arraigada, por desgracia. O sea, antes un milionista, simplemente por hablar de esto, era una persona que decías, o sea, está mal, lo va a pasar mal, y ahora parece que, bueno, que es que ser mileurista es algo, un privilegio. Entonces, no. Luego, como lo que comentábamos antes también, cómo está arraigada la explotación laboral en las empresas, en muchas empresas, como lo comentábamos, con las horas extra, cero desconexión digital. O sea, muchas veces yo me encuentro a muchísimas personas que en su hora de comer, es decir, están haciendo 9 horas porque tienen una hora de comer y esa hora no están comiendo delante de la pantalla, con los riesgos que eso conlleva para su salud. Entonces, podemos hablar de todas estas cuestiones, pero luego también podemos hablar de las patas de la precariedad, es decir, ¿por qué está la precariedad? Por una cultura muy potente, por la falta de regulación, por la falta de inspección de trabajo, por, como comentabas, que hay precariedades que están reguladas y precariedades que no están reguladas, porque no hay educación desde el Estado a los trabajadores y las trabajadoras, o a los niños y a las niñas, a los adolescentes, cuando están en ese momento en el que tienen que saber qué es una nómina, qué es un convenio colectivo, porque es que se lo van a aplicar. O sea, es que se lo van a aplicar a lo largo de su vida. Entonces tienen que saberlo. Y es cuestión, en mi opinión, tendría que ser el Estado el que forme a la gente. Entonces, estos son unas cuestiones y luego están las patas de la precariedad, que ahí es lo que estábamos comentando. Los falsos autónomos que existen en España. Bueno, tú seguramente que como abogado laboralista los verás todas las semanas, por no decir todos los días. Los falsos becarios, que esto es un problema que tenemos muy serio en España y que todavía con el estatuto de becario, que no lo tenemos encima de la No se ha mesa, solucionado. no se ha solucionado y veremos si se soluciona del todo. Tenemos una temporalidad muy elevada, una falsa temporalidad muy elevada, porque es verdad que la reforma laboral ha bajado los puntos, ha bajado el porcentaje de temporalidad, pero no ha acabado con ello y es muy difícil. ¿Por qué? También por esa cuestión que comentábamos de la cultura empresarial. No, bueno, a mí me compensa hacer un falso contrato temporal, total, y ya está, y Me sigue compensa. compensando, me sigue Claro, compensando. me sigue compensando. Tenemos también la falsa parcialidad, que yo, por ejemplo, en el libro que hablábamos antes que he escrito, es que me lo he encontrado de una forma descarada, o sea, Ahora hablaremos del libro. dantesca. Luego nos encontramos la falta de salud y seguridad en el trabajo. ¿Dónde está la prevención de riesgos laborales? O sea, ¿dónde está? Porque yo me encuentro a muchísima gente que me dice, no, es que me enmienda un papel donde pone pues donde pone los protocolos de salud y seguridad y me han dicho que lo firme y yo lo firmo y ya está. Y esa es Ya toda está. la prevención de riesgos laborales. Y Información, estamos ya está. hablando de que te puedes morir, perdón, que te puedes morir. Sí, sí. Entonces, esas son muchas de las patas que tenemos en la precariedad. Obviamente, también si ya nos abrimos el melón, pues de la discriminación, etcétera, también tenemos ahí otra pata de la precariedad muy importante. Entonces, pues bueno, creo que ambas cuestiones, es decir, las razones y las patas, están muy relacionadas y se puede hacer, digamos, como un mapa de la precariedad bastante preciso de qué es lo que pasa y por qué pasa.
¿Y qué opinas sobre las ETTs, no? Porque ahora con la nueva reforma laboral se les habilitó para que pudieran hacer contratos indefinidos y todo esto. Claro, las ETTs siempre ha sido desde los años 90, ¿no? Cuando se permitió su introducción en el mercado laboral, eh, por así decirlo, lo que gestionaba la precariedad, ¿no? La mayor Obvio. temporalidad, etcétera. Claro, sigue sin regularse esto, se les ha permitido hacer contratos indefinidos, habría que ver estadísticamente cuántos contratos indefinidos hacen las ETTs, pero les siguen permitiendo su ejercicio como agencias de colocación totalmente legales y que pueden seguir haciendo contratos temporales. ¿Has analizado algo sobre las ETTs o te encuentras algunos casos? Porque en algunos Me, sectores siguen en aumento, ¿eh? me encuentro casos, es verdad que lo he analizado, pero no, lo he analizado no como escritora, sino como periodista. Sí, Y sí, o sea, me encuentro que al final la gente, a mí me han llegado casos de personas que me dicen, es que yo tengo contratos cada semana. Tengo contratos cada 15 días por parte de la ETT que me va colocando chun, 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 chun. Entonces, creo que al final la ETT creo que es una cuestión que también se tiene que tratar. Se tiene que tratar porque al final, si una empresa te va a contratar, que te contrate la empresa madre. principal. Claro, O sea, ya está. claro. O sea, ya está. No vamos a poner intermediarios que puedan no facilitar la vida al trabajador. Al final, si tú dependes de una empresa madre, dependes de esa empresa. Y creo que esto es un melón que se tiene que tratar. Yo me encuentro a mucha gente que, ya te digo, que empalma contratos temporales. No me he encontrado mucha gente en estos últimos meses que me haya hablado de contratos indefinidos en ETT. Esto, ya digo, es una cuestión subjetiva porque yo no tengo datos, no manejo datos de, Ya. de, de, de las ETTs y de su porcentaje de indefinidos, pero sí que me he encontrado gente, o sea, sí que me habla mucha gente que está por ETTs en contratos temporales todavía a día de hoy. Sí, a nosotros también nos llegan, nos siguen llegando. Bueno, pues si quieres podemos hablar de tu último libro, no sé si quieres hablar del primero, que yo lo desconocía, te pido perdón, ¿vale? Pero este nos ha llamado muchísimo la atención, ¿no? Porque lo llamas además en sintonía con el programa este de televisión, ¿no? Del jefe infiltrado, le llamas la trabajadora infiltrada. Y Sí. hemos visto alguna entrevista en Naiz y tal. A ver, es un nombre muy sugerente y muy acertado, a mi criterio. Y para que nos contaras un poquito, ¿no? Porque hablas, en la entrevista que te hacen, dicen que te camuflaste durante un año como empleada en varios sectores, ¿no? Y para analizar esto y poder hacer este trabajo que entiendo que es de investigación, ¿no? No me he leído el libro, pero entiendo que Pues sí, bueno, será... te mandaré un libro para que te lo leas. Muchas gracias. Sí, estuve durante un año. Bueno, yo hace un par de años hice un reportaje en el que me infiltraba durante una semana para buscar trabajo como administrativa. El medio para el que trabajaba solo me daba una semana, entonces pues dije, venga, una semana Una y semana y a buscar a trabajo. tope. Y entonces, pues bueno, el resultado fue tremendo, porque es que, claro, ya no es lo que te comentaba al principio de la entrevista de Mierda Jobs, que sacas las ofertas. Estamos hablando de que te metes dentro. Entonces, Entras dentro ya, claro. claro, entonces ahí ya la cosa cambia. Todo lo que es bonito en un primer impacto, luego ya cuando te metes no es tan bonito. Entonces, bueno, ese reportaje a mí me encantó, entiéndase en qué dirección va esa palabra, hacerlo porque realmente sacabas muchas cuestiones ocultas del mercado del trabajo y dije, esto hay que investigar más, o sea, hay que investigar más sobre esto, hay que poner en evidencia qué es lo que pasa y ver cómo tú tienes un iceberg, como comentábamos antes, la oferta es el pico donde puede ser buena la oferta o mala, después tienes la entrevista, que bueno, que ahí ya ves Puedes pillar algunas cositas, por claro. dónde va la cosa y luego ya está cuando te hacen las pruebas o cuando entras a trabajar. Y ahí ya ves realmente por dónde va la empresa. Entonces, nada, elegí 11 profesiones, escogí teleoperadora, camarera, dependienta, limpiadora, auxiliar de residencia, comercial, captadora, peluquera, esteticien, bueno, elegí varias Ostras, y, pues sí que has tenido sí, un año entero un año ahí entero. copada y entonces lo que hacía era para que no me pillasen,
primero me entrevistaba con una persona que hubiese trabajado o que estuviese trabajando en el sector en el que me iba a introducir. Y entonces tenía entrevistas de horas con esa persona Para para que me enterarte un poquito contase, del claro, sector todo, y todo. todo, todo. En plan, de hecho, en algunas de las profesiones tenía que entrar como aprendiz, porque claro, en las pruebas, tú imagínate, yo como No tienes peluquera experiencia, podía claro. desgraciar el pelo a una persona y entonces pues no era plan de hacer eso. Entonces, bueno, iba practicando tal y me contaban tanto qué me iba a encontrar como qué tenía que decir, ¿sabes? En plan de, porque claro, yo pues por ejemplo, camarera por ejemplo no he sido nunca, entonces necesitaba que alguien me contase pues todo lo que conlleva el mercado de la hostelería bueno, para yo Para saber introducirte. desenvolverme como si yo fuese camarera de verdad. Entonces, después de esa entrevista, yo me preparaba un personaje y entonces me lo preparaba entero, en plan, cogía un número de teléfono, un correo electrónico, un currículum falso y me montaba una película tremenda contando, cosa entera y entonces Como yo pues otra era de vida, como repente, otra vida, total, claro. otra vida. Y entonces era Sonia, tenía 26 años, había estudiado sociología o no, bueno, me inventaba todo. Y entonces yo ya me plantaba a buscar trabajo con esa personalidad. Qué Y bueno. entonces, al principio, o sea, lo que hacía era una búsqueda activa y pasiva de empleo, o sea, hacía doble. La activa era en principales páginas de búsqueda de empleo, como puede ser Job Today, InfoJobs, iNeed, etcétera. Y luego la pasiva era, yo ponía anuncios diciendo que buscaba trabajo. Entonces lo hacía doble. Y entonces básicamente pues contaba. Entonces tenía desde personas que en la propia oferta de trabajo ya no se cortaban un pelo y Y te ya decían las condiciones te decían las ilegales o lo que sea, condiciones, claro. o te mandaban un correo en plan de, oye, futanita, buscamos esto, Sonia, Natalia, Sofía, buscamos esto, estos son lentejas, si quieres los comas y si no los dejas. Y luego había algunas en las que pasaban los procesos de selección, pruebas, etcétera. Y entonces pues iba contando, claro, tenía, por ejemplo, estuve en varias en las que eran procesos de selección de estos que son largos, que ya te falta entrevistarte con la tía y la prima del CEO de la empresa, o sea, ya has pasado por todas partes y aún así te siguen haciendo tal. Y claro, pues voy narrando bueno, pues cada Cada búsqueda de puesto de empleo en trabajo, cada ¿no? Y cada sitio. sí, Entonces, cada profesión es un capítulo y pues voy madre contando. mía. Y cada profesión tiene sus propias, o sea, es verdad que existe una precariedad, digamos, estructural, es un manto de precariedad absoluto en todas las profesiones, pero luego cada una tiene sus características, es decir, tiene como sus patas, ¿no? De la precariedad. Por ejemplo, en el sector de los call centers, de como yo me hacía pasar por teleoperadora o buscando trabajo de teleoperadora, me encontré muchísimos, aparte del tema de la salud mental, de los pocos descansos que se tienen, Y el claro, de descanso la de salud pantallas de mental, visualización y todo claro, esto, claro. claro, claro, cuando No además se hay cumplían. sentencias, nada, Sí, sí. Sí, nada. sí, sí. Y bueno, el tema también, que esto también es importante hacer esa labor bueno, es que es un problema de empresa y luego, por desgracia, en ese sector, pero no me quiero centrar mucho porque no considero que sea una parte importante, o sea, es muy importante, pero me refiero que no echarle la culpa a las personas a las que llamas, no creo que sea el objetivo del libro, pero cómo soportan pues las malas contestaciones, etcétera. Entonces, la salud mental se ve muy sobrecargada, también por parte muy, muy importante de la empresa, porque al final la empresa les tienen como máquinas, o sea, buscan que sean máquinas, pero que sean empáticos. Es decir, quieren lo mejor de una persona, pero que sea una máquina. Entonces, al final lo que haces es que les destrozas, les destrozas. ¿Y qué me encontraba en cuanto a precariedad, digamos, que está recogida, por ejemplo, en la ley del teletrabajo? Que pusieses tú tus materiales. Es decir, oye, mira, vas a ser un asalariado, pero tú pones tus materiales. Entonces tú pones tu ordenador, pones tu móvil, pones tus cascos, pones tu conexión a internet, absolutamente todo. En el de camarera me encontré que los contratos brillaban por su ausencia. En Claro, muchos de ellos, sí, claro, sí, sí. claro. En el de Rider también hice, hice de repartidora. Ahí me encontraba que la salud y seguridad en el trabajo no existía. Creo que uno de los peores que me encontré fue una persona que me llamó para hacer de rider, eso sí que era de comida, y no era una empresa como un Globo ni nada por el estilo, era un restaurante, Mm, y me decían, mira, vas a cobrar el 10% de lo que repartas. Es decir, ya está. ¿que repartes 20 raciones? Pues tal, que repartes, me decía, ¿cuánto me decía exactamente? Pues por ejemplo me decía los menús del mediodía, que creo que en ese momento estaban a 12, pues me decían 1,2 por menú que Uno con repartes. dos para ti.
para ti. Entonces, claro, al final la salud y seguridad en el trabajo pues inexistente porque trabajas bajo demanda a saco y pues así. Auxiliares de residencia, otra tremenda, o sea, otro sector tremendo en el que la precariedad es tremendo porque aparte de los salarios bajos, cuando además estamos hablando de que esto es una cuestión de los salarios bajos y de la sobrecarga que tienen esas mujeres, porque mayoritariamente son mujeres, cuando esas mujeres están tratando con personas y encima con personas vulnerables y muchas de ellas dependientes, eh, es increíble cómo no tienen grúas para moverlas y al final las tienen que mover a pulso a las personas, cómo me contaban, oye, mira, es que a mí me da rabia y me da pena y me voy a casa llorando porque a lo mejor no he atendido a futanito y no le he lavado como le tendría que haber lavado bien y dedicándole su tiempo, sino que al final le lavas corriendo y te sientes luego muy mal porque dices, ¿cómo puede ser posible que tenga 7 minutos para limpiar a una persona? Entonces, al final cada profesión tiene tiene un libro entero cada profesión, por Sí. desgracia. Y la precariedad es transversal, totalmente. Por aquí Totalmente. pregunta Carles que dónde se puede comprar el libro, si en la Casa del Libro, por Amazon. Pues mira, se puede comprar tanto en la Casa del Libro como en Amazon, pero hay una página que se llama Todos tus libros en el que te dicen la biblioteca cercana de tu barrio que tiene tu libro. Entonces, pues también puede ser una opción. Perfecto. Y mira, por aquí, a raíz de lo que estabas comentando de residencias, también manda Truco, dice, trabajadoras esenciales. Era así, ¿verdad? Aplausos, ¿no? Por cuando estabas leyendo. Mira, me acuerdo de una vez, hablé con una trabajadora y de hecho hice un artículo sobre, o sea, tal cual plasmé lo que me contó ella, porque me parecía increíble con el tema del COVID. Me dijo, ella era trabajadora de supermercado y era madre, familia monomarental, cobrando un salario bajísimo y me contaba sobre los trabajadores esenciales. Decía, primero, ¿cómo era la expresión que me dijo? En plan, como, primero me insultasteis, en plan, la cajera esta, en plan, como que no vale nada, me despreciasteis, creo que dijo. Luego me avasallasteis cuando pasó todo lo de la pandemia, que todo el mundo iba a comprar. Y ahora, no, primero me despreciasteis, luego me aplaudisteis y ahora os vuelvo a dar igual. Esa Y fue la así es. frase que utilizó. Y esa Ya. frase es que, por desgracia, y ya no solamente, o sea, y no lo quiero centrar en las personas, o sea, en la sociedad, lo quiero centrar en las empresas. Es decir, Sí, esos sí, sí, sí. trabajadores esenciales que te salvaron y que además Te hicieron ganar te hicieron, muchísimo eso es lo que dinero. iba a decir, te hicieron ganar mucho dinero, ahora te dan igual. O sea, un aplauso no vale nada si no va aparejado de unas condiciones dignas que permitan a las personas vivir. Correcto. Y nada, a ver, te quería comentar porque en la entrevista esta de Naiz hablas de un caso de una limpiadora que dejaban los baños llenos de mierda para que los limpie, ¿no? Sí, Esto sí, no sé si sí. es un caso que te pasó a ti directamente o es algo que A conoces mí, de me Mierda Yo. pasó a A mí, ti. me pasó, me pasó a O sea, mí, cuando sí. trabajaste de limpiadora, te hicieron Sí, sí, eso. sí, 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 me hicieron eso. En plan, eh, fue en un barrio bueno y en el que, bueno, fui a hacer allí la prueba para limpiar y entonces pues me planté allí, me abrió una señora y me dice, bueno, esta es la casa, me la enseñó, una casa estupenda, divina. Y me dijo, mira, tenemos 2 baños, uno es para mi hija y para mí y otro es para mi marido y para mi hijo. Y me decía, me decía, mi marido y mi hijo no son muy limpios, tal, no sé qué. Y dice, pero vamos, la prueba la vas a hacer en el baño de mi marido y mi hijo. Y entré en el baño y dije, ostras, o sea, no me lo puedo creer, ¿cómo puede haber gente? Pensé, Te lo dejaron aposta, vamos. no, 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 es que Era así. era así, me dijo, es que son así. Y yo, ostras, es que qué asco para empezar. O sea, eso fue lo que primero pensé. Y luego pensé, ostras, qué clasismo. O sea, es que limpia tu mierda, tío. O sea, es que es lo mínimo que necesitas que una persona, o sea, es que no soy tu esclava. O sea, vengo a limpiar tu casa, pero no soy tu esclava. Ten un mínimo de decencia, de dejar las cosas mínimamente organizadas, porque yo te vengo a limpiar la casa, no te vengo a ponerme de rodillas y hacer lo que tú puedes hacer con la escobilla cuando acabas de ir al baño. Y me pareció un acto de clasismo tan bestia que salí de aquel sitio muy enfadada. Hostia. Porque además, claro, es que eso ocurre. Es Claro, no, decir, no, sí. yo salgo de aquel sitio y vuelvo a ser Alejandra de la Fuente. Pero el resto de personas que han tenido que ir allí o a casas parecidas, que habrá muchísimas, no.
O sea, es su trabajo y me parece súper clasista y de no tener un mínimo de educación. Es decir, al final el dinero no te da la educación. Así es, así es. Bueno, Alejandra, pues vamos a ir acabando, queda poquito tiempo. No sé si quieres comentar alguna cosita que se nos haya quedado en el tintero, algo que quieras remarcar, si quieres. Eh, bueno, simplemente que creo que y lo que, o sea, como indagar un poco en que todas las profesiones tienen sus precariedades, que son todas terribles, em, pero que, como bien decías, que es que es transversal, o sea, es que está en todas partes. Creo que es súper importante, está en todas partes, también en el sistema público, porque hay que decirlo, es que está en todas partes, o sea, Sí. y que creo que es fundamental que no nos acostumbremos. O sea, al final, esto suena muy bonito decirlo, en plan, que no nos acostumbremos. Y te van a decir, sí, claro, pero es que en la vida, ya, sí, ya lo sé, si yo también trabajo y estoy en el mismo sistema y todo. Pero creo que al final, obviamente no puedes ir y desabrocharte la camisa y decir fuera, porque no sé, no, porque te vas a ir a la calle, y entonces también hay que ser prudente, pero tampoco decir, pues oye, mira, esto es así y así lo hacemos. Creo que existen formas de defenderse. Una es los sindicatos, otra es denunciar, o sea, tú puedes denunciar a la inspección de trabajo de forma anónima 37 veces, los sindicatos te pueden defender porque tienen abogados si pasa algo, y creo que luego también es importante, y esto no me gusta nada porque es cargar la responsabilidad en el individuo cuando la responsabilidad la tiene la empresa, pero creo que también a veces hay que aprender como a defenderse un poquito. Es decir, yo misma lo hago. A mí me escriben un domingo y yo es que no contesto. Y dices, ya, pero es que se te puede caer el pelo. Bueno, pero a veces hay que dirigirlo el mensaje, es decir, a lo mejor esto suena fatal que lo diga, pero a lo mejor el 100% si te está escribiendo una persona es que es importantísimo, no se cae, no sé, pero es que luego muchos mensajes son chorradas que no van a ninguna parte, pues a eso no se contesta y hay que educar a la gente a que eso no se, o sea, tú como trabajador educas a la gente a que no contestas, oye, esto es importante, esto puede esperar a mañana, o sea, no se está quemando la oficina. Entonces creo Claro. que al final esa guerra de guerrillas o ese contraataque también es importante hacerlo y poner límites, obviamente midiendo, porque por desgracia, y no voy a dar yo un consejo para que mañana despidan a una persona, no me parece que sea una buena solución, pero bueno, que creo que sí que es importante ir midiendo y eso, sindicarse y denunciar si se tiene que denunciar. Obviamente, teniendo en cuenta las consecuencias que pueden tener algunas cuestiones, no me refiero a sindicarse ni a denunciar, pero que hay que medir y a veces hay que educar a los jefes, que no se puede hacer y no se me puedes escribir un domingo. Lo siento, mañana es lunes, no se ha quemado la oficina. Tira. Muy bien. Pues con esa reflexión nos quedamos. Alejandra, muchísimas gracias por estar aquí en el canal del Salto, en Currando que Gerundio. Un placer. Y nada, lo recomendamos seguirla en redes. Creo que yo soy Ale Lafuente No sé de y fuente. Mierda Jobs o Jobs Mierda, ¿no? En función de si es en Instagram o en Twitter, Pues ¿vale? Antonio, muchas gracias por Nada, una todo. jefa. Un placer. Adiós. Venga, hasta luego. Bueno, pues nada, con esto vamos a dar por finalizado ya el programa. Deciros, nada, agradeceros siempre la presencia. Nos vemos dentro de un par de martes, ya lo sabéis. Espero que os haya interesado el asunto. Y nada, sin más dilación, lo que siempre decimos, y además lo ha comentado también Alejandra, organizaros en el sindicato, asesoraros y protegeros. Esa es la única forma de ir acabando con la precariedad, ¿vale? Venga, un abrazo a todos y a todas y ánimo con la semana, que estamos a martes. Hasta luego.